Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro celestial, te damos gracias porque nos permites la bendición de estar en tu santuario, el privilegio, Señor, y el honor de estar en tu presencia. Oramos, Padre, porque tu bendición sea sobre nosotros, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros entendimientos, y que podamos, Padre nuestro, aprender, valorar y atesorar, Padre, tu santa palabra para ponerla por obra. Oramos, Señor nuestro, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título de nuestro estudio de hoy es Yo oiré desde los cielos, que es una porción del versículo 14 del segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Voy a darle lectura a este versículo, que sin duda hemos escuchado previamente, pero vamos a reflexionar sobre este versículo en particular el día de hoy. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo oiré desde los cielos, pero hay una condición, una condicionante para que esta promesa preciosa de nuestro Dios tenga verificativo. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Entonces yo oiré desde los cielos, dice Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios nos insta a orar sin cesar, ¿cierto? A orar sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Pues si lo intentáramos hacer en nuestra vida, sería nacer orando y seguir orando, permanecer orando todo el día, todos los días, sin cesar, ¿cierto? No es ese el espíritu del versículo, de la instancia de nuestro hermano, el apóstol Pablo, sino que permanentemente estemos orando, que no se nos olvide en ningún momento de nuestra vida. ¿Y por qué hago alusión a esta porción de la palabra de Dios? En el contexto del versículo 14 del capítulo 7 del segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. ¿Por qué? Porque el contexto de este capítulo 7 es la dedicación del primer templo en Jerusalén. Este templo que conocemos como el templo de Salomón, que no es el templo de Salomón, es el templo de Dios que construyó o que dirigió la construcción el rey Salomón.
por abreviación decimos el templo de Salomón, pero no es precisa esa acepción. El templo o el primer templo, como se le conoce, porque ahora ya no hay ese primer templo, ya no hay tampoco el segundo templo que se reconstruyó posteriormente, que también conocemos como el templo de Herodes. Igual no es de Herodes, es de Dios, pero lo reconstruyó Zorobabel, Esdras, Nehemías, y lo remozó Herodes, y por eso lo recordamos o lo conocemos como el templo de Herodes. El segundo templo, mismo templo al que asistió el Señor Jesucristo, pero desde el año 70 de nuestra era, ese templo fue destruido. En el primer siglo, en el año 70 de nuestra era, ese segundo templo fue destruido y hasta nuestros días no hay templo en Jerusalén. Aunque parece que eso va a cambiar pronto. Hay preparativos para la construcción del tercer templo. Pero ese es otro tema. El contexto, como les decía, del capítulo 7 de Segundo de las Crónicas es la dedicación del primer templo. En el capítulo 6 se consigna la plegaria que hace el rey Salomón, orando porque Dios se agradara de ese sitio que se había construido para honrar el nombre de Dios. En el capítulo 7, fíjense cómo empieza. Y como Salomón acabó de orar, después de la oración dedicatoria del templo, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchió la casa. La gloria de Jehová hinchió la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había henchido la casa. Y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra sobre sus rostros, en el pavimento, y adoraron, confesando a Jehová y diciendo que es bueno, que su misericordia es para siempre. Y continúa el relato de este primer evento en el templo, o el primer templo, la primera casa de Dios en Jerusalén. Fíjense ustedes, hermanos, cómo en el versículo 11 dice: acabó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y díjole: yo he oído tu oración. ¿Sí? ¿Nos fijamos? El capítulo 6 fue la oración de Salomón dedicando el templo de Jerusalén. Un edificio cuya fastuosidad fue legendaria, tanto que de otras naciones acudían, como si fuera un lugar turístico, acudían al templo para conocerlo, para verlo desde afuera, porque no podían entrar. Desde afuera, a ver solamente la construcción por la parte exterior, para conocer este lugar, que indudablemente era espectacular. Y Dios le dice a Salomón:
yo he oído tu oración. ¿Sí? Y podemos pensar que Dios estaba refiriéndose a la oración del capítulo 6. Pero no nada más. Recuerden ustedes que empezamos esta reflexión recordando orad sin cesar. Salomón, al menos al principio de sus días, se caracterizó por ser un varón de oración. Siendo joven, al recibir el trono, al asumir la responsabilidad del trono de Israel, oró a Dios pidiéndole sabiduría. Recordarán ustedes eso. Y Dios oyó esa oración y le concedió sabiduría de tal forma que nunca nadie desde entonces hasta nuestros días, de los nacidos de mujer, como dice el Señor, hubo alguien tan sabio como Salomón. Esto, al decir los nacidos de mujer, se refiere que solo el Señor Jesucristo, que aun cuando nació de mujer, no nació por voluntad de varón, como nos lo enseña el apóstol Pablo, sino por voluntad de Dios y por el Espíritu Santo. Solo el Señor Jesucristo fue más sabio que Salomón. Es más sabio que Salomón. Pero de ahí en fuera, ni Einstein, ni Newton, ni Bill Gates o cualquiera de los personajes actuales se ha acercado a la sabiduría de Salomón. Sabiduría que de todos modos no le permitió alejarse de Dios, porque se alejó. Vamos a escuchar lo que dice Dios. En el versículo 12, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. He elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y después menciona una situación que podría venir al pueblo de Israel. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si sucediera cualquiera de estas situaciones que vaya en detrimento del bienestar de mi pueblo, aquí deben venir, dice el Señor. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. A la oración en este lugar. Abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando hay problemas allá afuera, en nuestras vidas, en nuestras labores, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras vidas cotidianas, en nuestro entrar y nuestro salir, lo primero que pensamos es, tengo que resolver este asunto. ¿Cómo lo arreglo? Necesito trabajar más, necesito ganar más dinero, necesito hablar con tal persona, necesito tratar este tema aquí o allá. Cuando lo primero es orar sin cesar. Y para eso es este santuario.
para que vengas, porque aquí están abiertos los ojos y atentos los oídos del Dios de los cielos y de la tierra. Pero fíjense, yo ya les platiqué que el primer templo fue destruido, se reconstruyó un templo por segunda ocasión que también fue destruido y hasta nuestros días no se ha reconstruido un tercer templo que Dios mediante en breve se estará construyendo. Pero fíjense lo que Dios dijo desde el principio sobre el templo. Versículo 16. Pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Sí se fijaron, hermanos? Hice énfasis en dos ocasiones en la misma frase. Dice, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Qué pasó? ¿Dios no cumplió su promesa? Se destruyó el templo, el primer templo y el segundo templo, y dijo que iba a estar ahí para siempre. ¿Qué pasó? Fíjense ustedes lo que pasó. Dice versículo 17 en adelante. Y tú, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis derechos, yo confirmaré el trono de tu reino, como concerté con David tu padre, diciendo, no faltará varón de ti que domine en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis preceptos que os he propuesto, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, si pasara esto, escuchen la palabra de Dios, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, y pondréla por proverbio y fábula en todos los pueblos. Y esta casa que habrá sido ilustre, será espanto a todo el que pasare. Y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, el cual los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Quién dejó de cumplir? El pueblo de Israel. Versículo 17 dice claramente, el 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis preceptos que os he propuesto, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, entonces yo mismo voy a desechar este lugar. Él dijo, mi nombre estará allí para siempre. Mi nombre estará allí para siempre. Y Dios no se equivoca y Dios no cambia. Tan es así que ese primer templo se construyó en el lugar donde Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a Isaac, su hijo, en ese mismo lugar. Ese mismo lugar que David compró a Araúna el Jebuseo para que se construyera el templo. Ese mismo lugar en donde se construyó
el primer templo, el mismo sitio en donde se construyó el segundo templo y el mismo sitio en donde, por la gracia de Dios, próximamente se construirá el tercer templo. Allí está el nombre de Dios. No está el templo, pero está el nombre de Dios. ¿Qué es lo que le faltó al pueblo de Israel? ¿Qué dice el versículo 14? Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Hoy tú eres pueblo de Dios. Ya no es el Israel genealógico. Nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y si hay problemas afuera que asumimos ajenos de aquí, no son ajenos, porque están en tu vida y tu vida es de Dios. Esos problemas son de Dios. Esos problemas, esas necesidades, esas dificultades, las resolverá Dios si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Recordemos que el nombre de Dios está en ese lugar. Tú eres templo de Dios. El nombre de Dios está aquí en tu corazón. Tú eres templo de Dios. Si te humillares y orares sin cesar. ¿Por qué otra vez este concepto de orar sin cesar? Porque no es que no paremos de orar todo el tiempo. Tendríamos que orar hasta dormidos para hacerlo literalmente sin cesar. Pero no es así. Es que constante, consciente y consistentemente estemos poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. Señor, voy a salir de mi casa, llévame con bien a mi destino, por favor. Señor, tengo que tomar una decisión en mi hogar, tengo que tomar una decisión en mi trabajo, tengo que hacer ciertas labores, ciertas tareas. Hazlas conmigo. Capacítame para tomar las decisiones o las tareas o las labores que voy a realizar. Con una oración así de cortita. Incluso cuando nos sentimos en peligro, sálvanos, Señor, cuídame, protégenos, llévanos con bien, líbranos de hombres o mujeres perversos. Esas oraciones así de cortitas son orar sin cesar. Y estamos entonces humillándonos porque sabemos que no dependemos de nosotros, que no dependemos de mis fuerzas, de mis capacidades, de mis conocimientos, de mis habilidades. No, sino que lo hacemos dependiendo de Dios. Si mi pueblo se humillare, delante del cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Y uno diría, bueno, pues si somos pueblo de Dios ya no estamos en malos caminos. ¿De verdad? Sí somos pueblo de Dios, pero somos imperfectos. Debiéramos no caer, pero caemos. Debiéramos no pecar, pero pecamos. Y muchas veces, como lo decía el apóstol Pablo, el bien que quiero no hago, pero el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Y muchas veces así es.
En la mañana al escuchar la pregunta o la explicación de la pregunta del Catecismo Mayor, nuestro hermano Carlos decía, ya le mentí otra vez a mi jefe, porque le dije que llegué tarde porque no pasaba el camión, pero la verdad es que llegué tarde porque me levanté tarde. ¿Verdad, mi hermano? Y eso nos pasa. A lo mejor no es esa historia particular o personal específica, pero hacemos lo que no debemos. Por eso necesitamos orar sin cesar. Señor, no me permitas caer, no me permitas pecar, no me permitas hacer lo que no debo. Y si ya lo hice, Señor, perdóname porque sé que no debía haberlo hecho. Perdóname, por favor, y dame la fortaleza para no volverlo a hacer. Y estamos orando sin cesar. Si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro. ¿Sí? Estamos haciendo eso. Somos pueblo de Dios y tenemos la bendición de tener este santuario como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero si no estamos aquí, no es indispensable, porque Dios es omnipresente. Podemos en nuestro día a día acudir a Dios, orando sin cesar, humillándonos, orando, buscando su rostro, para que entonces nos convirtamos de nuestros malos caminos y, como dice su santa palabra, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto me recuerda cuando el Señor en su ministerio le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se espantan, se sorprenden, se rasgan las vestiduras y dicen, ¿qué te crees tú que perdonas los pecados? Y el Señor les dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar los pecados, le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque lo sanó. Pero lo sanó no nada más dándole salud. Como dice aquí, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Como al paralítico. Perdonó sus pecados y sanó su cuerpo. No al revés. ¿Sí estamos claros, hermanos? Muchas veces el Señor mismo lo dijo. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Se acuerdan que así nos dijo el Señor? Porque pedís mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor pedimos, Señor, resuelve este problema. Pero el problema no es el problema eres tú. El problema es tu actitud, el problema es tu corazón. El problema es que tú no te humillas delante de Dios. Que no oras y no busques su rostro. Y por eso no se resuelve el problema. Pero si tú haces todo esto, entonces dice el Señor, yo oiré, perdonaré y sanaré. ¿Verdad? Ese es el orden establecido por Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Y nos damos cuenta de que Dios tanto es magnánimo en su amor, como es durísimo en su justicia. Él dijo, mi nombre estará aquí para siempre. Pero si ustedes no hacen lo que yo les he mandado que hagan,
entonces yo mismo, dice, yo los arrancaré de mi tierra. Versículo 20. Yo los arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, y pondréla por proverbio y fábula en todos los pueblos. Él mismo dice que lo hará. Y lo hizo. Y lo sabemos, porque hay registro histórico, registro arqueológico, evidencia de esto. Sabemos que lo cumplió. ¿Queremos que cumpla esta parte en nuestras vidas? ¿O podemos escarmentar en cabeza ajena y optar por hacer lo que Dios quiere que hagamos? Si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué creen que debamos hacer? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Humillarnos, orar, buscar el rostro de Jehová y convertirnos de nuestros malos caminos. Y entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Tenemos la receta, la fórmula, y no es secreta, es evidente, aquí está. Lo único que necesitamos hacer es ponerla en práctica, vivirla día con día. Y eso me recuerda también una frase que realmente no sé si la dijo alguien famoso o nada más alguien la acuñó, pero es muy, muy cierta, que dice: el camino de 100,000 millas empieza con un paso. Un paso. Y es lo que tenemos que hacer, empezar un paso al día, a la vez, una vez, una vez, una vez. Consistentemente vamos a poder caminar y con suficiente tiempo aprenderemos a trotar. Y siguiendo ejercitándonos podremos correr la carrera de la vida hasta llegar a la meta en la presencia del Señor Dios Todopoderoso, que oye desde los cielos, perdona tus pecados y sana tu tierra si tú consistentemente te humillas, oras, buscas su rostro y te conviertes de tus malos caminos. Que Dios nos bendiga, hermanos.